voy a hablar de la Reforma Universitaria de 1918 y de la Universidad Obrera Nacional, también conocida como UON. La Reforma Universitaria fue un acontecimiento de trascendencia nacional y latinoamericana, y esta reforma fue un movimiento social de parte de los estudiantes universitarios. Todo esto ocurrió en la Universidad Nacional de Córdoba, la cual fue la primera universidad del territorio argentino y fue fundada en 1613. Esta universidad era muy conservadora y religiosa, a tal punto de que había una materia sobre deberes para los siervos y se estudiaba con libros religiosos y también se juraban por los evangelios, entre otras cosas más. Los estudiantes creían que ya era tiempo para un cambio. Para poder entender mejor, debemos conocer primero los acontecimientos políticos y sociales a nivel mundial y país. Por empezar, en 1909, que fue una serie de protestas y huelgas organizada por trabajadores de Buenos Aires que exigían mejores condiciones laborales, como una jornada de 8 horas y mejores salarios. Fue el 1 de mayo durante una manifestación organizada por la Federación Obrera Regional Argentina, que sería la FORA, pero la manifestación fue reprimida por la policía causando muertos y heridos. Esto provocó una gran huelga y más protestas los días siguientes. Luego, en 1910, se celebró en Argentina el centenario de la Revolución de Mayo de 1810, que fue una celebración linda, pero los trabajadores siguen protestando por sus derechos laborales. En 1911 fue la Reforma Agraria de México con el objetivo de devolver las tierras a los campesinos. En 1912, la ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto universal obligatorio para hombres, la cual permitió elecciones más justas, y por dicha ley, en 1916, Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente elegido democráticamente en Argentina. También está el grito de Alcorta, que fue una huelga de agricultores que reclamaban mejores condiciones de trabajo. Desde 1914 hasta 1918 fue la Primera Guerra Mundial, que fue un gran conflicto entre varios países. Pero con respecto a la Argentina, se benefició económicamente debido a la demanda de alimentos y materias primas que se exportaron al Reino Unido y Francia. En 1918, la Revolución Rusa, donde el pueblo ruso se rebeló contra el gobierno zar, que sería el rey, por la pobreza y el hambre. Debido a todo esto, los estudiantes deciden reformar la universidad. Y gracias a los acontecimientos importantes ya mencionados, incentivaron a las ideas de los protagonistas con respecto a la revolución, reforma, y para darles también una mentalidad en donde crean que pueden cambiar todo lo que les parezca mal e injusto. El anhelo de los estudiantes no era solo en el ámbito académico, sino también tomando la universidad y educación como una herramienta importante para el desarrollo de la sociedad. Ya sabemos que habían varios acontecimientos por el cual los estudiantes querían iniciar la reforma, pero la gota que derramó el vaso fue cuando se cerró el internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, ya que en ese lugar se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. También fue por la orden de decano que exigía estrictamente asistencia a clases. Protestaron contra esa orden los estudiantes y esto confluye a la formación del Comité Pro Reforma, que declara huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La formación del Comité Pro Reforma estaba integrado por 8 delegados de 3 facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, pero más tarde se transformó en la Federación Universitaria de Córdoba, FUC. El 20 de marzo de 1918, la autoridad universitaria decidieron no dar curso a ningún reclamo estudiantil. Ante todo esto, los estudiantes reaccionan con violencia, teniendo que intervenir la policía. Días después, los estudiantes reunidos en el Teatro Rivera Indarte de Córdoba declaran huelga general impidiendo el comienzo de clases, ya que querían progresar y no tener que ser esclavos mentales. Como respuesta al reclamo, el Consejo Superior de la Universidad clausuró las aulas. Al día siguiente, el rector de la universidad se dirige al ministro Salinas para justificar la suspensión de clases. Luego, el Comité Pro Reforma Universitaria se dirigió a Salinas para solicitar la intervención de la universidad por parte del gobierno. El presidente Hipólito Yrigoyen apoyó la reforma y firmó un decreto para intervenir a la universidad y designó como interventor al Procurador General de la Nación, José Nicolás Matienzo, quien se hizo cargo de sus funciones. Luego, él presentó un proyecto de reforma a Yrigoyen para democratizar la universidad. Yrigoyen decretó la reforma que implicaba la participación de los docentes en la elección de decanos y consejos. Luego Matienzo declara la vacante de los cargos de rector, decano y académicos. La elección de los consejeros eran candidatos los preferidos de los alumnos y estos comprometieron su voto público para que resulte electo en la asamblea el doctor Martínez Paz, candidato de la FUC. Habían 3 candidatos, el doctor Martínez Paz, el doctor Nores Martínez y Centeno. Ante todo esto, la iglesia que tenían los jesuitas presionan a la familia de los consejeros y como consecuencia cambian su voto y ganan Nores, un candidato de conservadurismo ultracatólico. Al ver todo esto, los estudiantes se sienten traicionados
y salen de la sala a la fuerza, produciendo episodios violentos. La FUC declara otra huelga. Después de todo esto, la protesta estudiantil y Nores seguían teniendo la universidad cerrada. Después de todo, minimizan la protesta estudiantil y Nores seguía teniendo la universidad cerrada. Luego, Irigoyen intervino otra vez y en el mismo mes renuncia Nores al rectorado. Nombraron luego como intersector al ministro de Educación Salinas, pero este tardó inexplicablemente en hacerse cargo de sus funciones. Dado todo esto, los estudiantes ocupan la universidad y se hacen cargo de su funcionamiento, pero son detenidos por el ejército. Aunque, al final el ministro se hace cargo de sus funcionamientos y se renovaron las autoridades y claustros de profesores. También cabe mencionar que el primer Congreso de Estudiantes Universitarios reunidos en 1918 en Córdoba fue el encargado de dar la primera forma orgánica a una serie de propuestas e ideas audaces para la época, las cuales serían las que eran sus demandas: la autonomía del gobierno, la libertad de cátedra, que es la posibilidad de decidir cómo enseñar ciertos contenidos, el cogobierno, que se comparte la responsabilidad, que serían los estudiantes, docentes, personal administrativo, que son no docentes, y los graduados. También está la gratuidad, la asistencia libre, la periodicidad de las cátedras y los concursos para designar docentes. Hay que ponerse a pensar que gracias a estos estudiantes universitarios, estos protagonistas que decidieron hacer un cambio, tenemos hoy en día la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, la unidad de los pueblos americanos, la modernización de los planes de estudio que estaban enajenados de la realidad. Ahora voy a hablar sobre la Universidad Obrera Nacional. Primero se va a empezar desde la década de 40, que hubo una gran producción agropecuaria de trigo y carne, y se inventan los barcos frigoríficos. Ante esto, Argentina exporta grandes cantidades de vacunos hacia el exterior, ya que, poniéndonos en contexto, a nivel mundial estaban en la Segunda Guerra Mundial y Europa había quedado devastada, sin alimentos y con una crisis económica. Y se creó la Universidad Obrera Nacional en el año 1948 porque se necesitaba una mano de obra calificada. Fue creada por el Gobierno Nacional de Juan Domingo Perón para formar profesionales en la clase trabajadora. Cabe destacar que Argentina pasaba por cambios políticos, sociales y económicos, por lo que desde el gobierno se quería implicar políticas de industrialización. Hubo una necesidad de formar ingenieros especializados en la industria y se buscaba que lo aprendido en clase se pueda llevar a cabo en la práctica también. El gobierno de Perón permitió que la economía no fuera un impedimento para poder estudiar y formarse, ya que suprimió los aranceles y eliminó el examen de ingreso, porque sabía que la mayoría de los obreros no podrían pagar los aranceles y se buscaba que el estudiar esté al alcance para todos, o como dijo el general Perón, la conquista más grande de la gratuidad fue que la universidad se llenó de hijos de obreros donde antes solo había oligarcas. Debido a esto, la población universitaria creció, ya que antes habían aproximadamente 45.000 estudiantes universitarios y años más tarde se triplicó. Pero el gobierno nacional de Juan Domingo Perón sufrió en 1955 un golpe de estado que era por el gobierno de facto, que sería el gobierno militar, que fue apoyado por la iglesia. Su objetivo era derrocar el peronismo volviendo a todo lo de antes, que esto conllevaba llegar al poder y eliminar la UON. Pero ante todo esto, los estudiantes se opusieron y resistieron al cierre de la universidad. Finalmente, después de todo esto, se transformó y obtuvo su nombre actual, UTN, que sería Universidad Tecnológica Nacional, y tiene una organización federal con facultades regionales con sus respectivas carreras. En conclusión, con todo esto, gracias a la reforma de 1918 y a la Universidad Obrera Nacional, nos permitió la democratización en la universidad y el poder opinar sin que nos repriman. También, con respecto a la Universidad Obrera Nacional, nos brindó una educación técnica, permitió que la población tuviera más oportunidades de progresar, y la gratuidad que tenemos hoy en día, por la cual podemos estudiar y obtener un título universitario. En mi opinión, viendo el punto de vista de lo que era la universidad ante a lo que es hoy, y viendo desde este punto las libertades que aún nos faltan, en mi opinión serían las barreras económicas, que aunque la universidad sea pública y gratuita ante todo aquel que desee estudiar, también existen algunas barreras económicas, porque hay gente que desea trabajar antes de que, digamos, como ellos lo dirían, perder el tiempo estudiando. Prefieren ya tener un ingreso estable. Igual, el estudiar en una
universidad pública no significa que sea totalmente gratis, porque tenés que costear en particular tu movilidad, que ya sea el transporte en colectivo, taxi o cualquier otro transporte, y también en el caso de las fotocopias para poder estudiar. En algún otro caso también está la falta de recursos y financiamiento para las universidades públicas, lo que afecta directamente a la calidad educativa. Entre otras cosas, esas serían algunas de las libertades que nos faltan. En mi opinión, es importante conocer la historia de todo esto para entender que el poder estudiar es un derecho, más no una obligación, que hoy en día igual seguro tendremos que ver por una mejor universidad, como aquellos estudiantes universitarios, ya que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan.